Muy buenas, ¿qué tal? Creo que estoy solo en este momento, pero yo dije que me iba a conectar a las 23:33 de aquí de España y eso estoy haciendo. He compartido este enlace en Facebook, Instagram, Telegram y en y WhatsApp. A ver si se mete alguien. Entiendo que me fui o dejé de hacer el podcast en 2019 y estamos nada más y nada menos que en 2026. Mi intención con esta charla era volver a conectar para contar también cuál era mi intención para con este podcast originalmente llamado Meditación Yo Soy. Han pasado ya varios años y todo ha cambiado. Hemos cambiado todos también. Yo el primero, sinceramente. Me gustaría estar hablando con vosotros. De todas maneras, creo que este pequeño directo lo voy a dejar grabado para compartirlo con las personas que habían expresado interés en sumarse a esta charla. Entiendo que estas no son buenas horas aquí en España. Para LATAM supongo que son mejores, pero quizás no son las más adecuadas. Y creo que lo más conveniente va a ser no hacer un directo así tan en frío y tan de forma tan apresurada. Creo que grabaré una nota de voz o un capítulo del programa explicando lo que quería contar con más detalle y también lo compartiré en las redes y en mi sitio web que es meditacionyosoy.com. Eso no ha cambiado. Estoy revisando. Voy a abrir YouTube yo solo. Un momento. Tengo el ordenador en silenciado, con lo cual mi micro no va a coger el audio. Un segundo. Sí puedo comentar, aunque después, en el próximo capítulo, como digo, lo voy a explicar un poco más. Sí puedo comentar que los directos me gustaría hacerlos, no sé si una vez al mes o una vez a la semana. Ya me lo diréis vosotros, porque lo suyo ahí es interactuar con el chat, por ejemplo. Y lo que sí va a salir una vez a la semana es un capítulo. No va a ser un podcast diario como lo fue hasta 2019, porque hay muchas tareas que realizar, pero sí quería comentar que no lo sé explicar. Se lo comentaba a una oyente del podcast con la que sigo en contacto. No sé por qué razón estoy aquí, pero sé que quiero estar. Entonces, como práctica personal, me parece muy, ¿cuál sería la palabra? Apetitosa. Es decir, tengo ganas de ver qué pasa. Especialmente de ver qué pasa conmigo. Y después ver qué pasa con vosotros. Pero sobre todo ver qué pasa conmigo. Porque como cuando empecé con el podcast, ya no recuerdo en qué año, no sé si fue en 2012 o 2013, yo lo empecé con mi idea de sacar de mi interior un montón de cosas. Las que quería decir, las que tenía ganas de
compartir. Y cuando lo hice, en ningún momento me puse a pensar quién iba a estar del otro lado. Sabía que iba a pasar en algún momento, pero no era una cosa que, no era como un fin. Por eso yo me puse, incluso antes de que sea un podcast, fue un blog donde yo escribía. Y un día ese blog empezó a recibir visitas, comentarios, mensajes que me enviaban. Yo comencé a responderlos y ahí fue cuando dije, vale, ahora sí, el siguiente paso es hacer el podcast. Ahora mi sensación es la misma. Evidentemente hay una diferencia, que es la posibilidad, y digo posibilidad porque lo es, la posibilidad de contaros a vosotros que voy a seguir haciendo esto o voy a retomarlo, voy a reconectar, lo cual no tiene que ser una certeza de que vuelva a tener unos oídos del otro lado de la pantalla. No lo sé, pero sinceramente en este momento es algo que no, en lo que no pienso. Si me acerqué a los contenidos del podcast, al sitio web que estoy actualizando, por cierto, para hacerlo un poco más moderno, para que se vea, para que se consuma mejor el contenido, se lea mejor y demás. No sé. Ya veremos. Yo estoy bastante... Tengo ganas y tengo ilusión. Y como todo, ¿no? El paso a paso ya me irá mostrando lo que pueda, lo que pueda pasar. Antes de irme voy a ir, como digo, a mi YouTube Studio, que va a ser el sitio donde van a estar todos los audios, las meditaciones, las oraciones y los directos, si los hacemos. Me meto un momento en la URL, en la dirección de este directo, y me fijo si hay algo en el chat, que supongo que no va a haber nada. Correcto, no hay nada. Pues ¿cuánto llevo? 9 minutos 36 segundos. Me voy a quedar unos minutos más. Estoy tomando unos mates amargos, sin nada. Y hoy estaba pensando por la tarde que, a diferencia de los años anteriores, mi intención hoy es, a partir de hoy quiero decir, es crear, escribir y grabar meditaciones guiadas y ejercicios de relajación, pero que no duren tanto, a no ser que me lo pidan. Antes teníamos meditaciones de media hora o incluso más. Y ahora yo estaba pensando que el tope que me puedo poner sería de 21 minutos, por ejemplo, 21 o 23. Y ver qué decís, qué feedback das. Porque algo me dice que hay gente que ya, quizás estoy prejuzgando, lo sé, pero creo que hay gente que ya está como, que ya no está lista como para escuchar o prestar atención a un contenido durante mucho tiempo. Quizás me equivoco garrafalmente, ojalá.
Pero como digo, en principio voy a hacer audios un poco más cortos. Ahora estoy viendo que hay dos personas conectadas. Una soy yo, viendo cómo está funcionando el streaming, que ahora mismo no tiene imagen. Y hay una segunda persona que no sé si me estás escuchando o no. Si lo haces, si quieres comentar algo, puedes escribir un hola en el chat y yo, mira, una prueba que me llevo y si no, no pasa nada. Ya nos escucharemos si te apetece en el próximo audio o cuando sea. Estoy aquí delante de el sitio web, como digo, que estoy actualizando y estaba revisando la cantidad de contenidos que tiene publicado. Tiene ahora mismo 410 artículos, la gran mayoría de ellos son meditaciones guiadas y ejercicios de relajación y también reflexiones, y 410 subidas, pero disponibles para quien visite ahora mismo, bueno, cuando esté liberado y visible todo el sitio web, unas 360 más o menos. Y están organizadas por, como digo, meditación, espiritualidad, oraciones, afirmaciones, reflexiones, ejercicios y libros sobre todos estos temas. ¿Qué otra cosa puedo contar del sitio web que vendrá? Además de los artículos y los audios, que van a ser vídeos en realidad, voy a compartir pequeñas aplicaciones, se podría decir, que no se tendrán que instalar en ningún dispositivo, simplemente entrando tú con tu ordenador, computadora o teléfono móvil, celular, le llamáis en Latam, ahí la vas a poder utilizar a esa aplicación o a esas aplicaciones, porque pretendo hacer más de una. Y básicamente son aplicaciones que te van a servir, si es tu caso, a, a aprender a meditar, a conseguir un buen ritmo de respiración en el momento de la meditación, a relajarte, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas cosas las que quiero hacer, pero, como decía antes, todo será poco a poco y paso a paso. Ahora sí, 15 minutos 33 segundos. Yo me voy a retirar y ya seguimos en otro momento.